Hola y bienvenidos a este su programa En Primera Fila. Yo soy su conductor, Mol Molinsky, y me acompaña Alan Schmidt, y en este nuestro programa estaremos revisando la obra que arruinó a toda una generación. Estamos hablando de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim es una novela gráfica creada por Brian Lee O'Malley, publicada por primera vez el 1 de agosto de 2004, siendo esta su obra más famosa, pero no la primera. O'Malley debutaría con Lost at the Sea un año antes, y posterior a la finalización de Scott en 2010, crea Seconds, su segunda obra más famosa. O'Malley llevaba tiempo proyectando una historia con inspiración en el manga, aun cuando la única obra japonesa que había leído completa era Ranma y medio. En 2002, mientras estaba terminando Lost at the Sea, su compañero de piso le regaló un cómic satírico titulado Hasta un mono podría dibujar manga, que terminaría siendo su principal inspiración a la hora de trabajar. Para los personajes, se inspiró en elementos tanto de la historieta estadounidense como de la japonesa, principalmente de Rumiko Takahashi y Atsuko Nakajima, pero hoy hablaremos de su obra más trascendente y la que lo catapultó al éxito, Scott Pilgrim. Comenzamos con Scott Pilgrim, Prelude to Life, o Scott Pilgrim y las maravillas de su vida, traducido en México. Publicada en 2004, conocemos a Scott Pilgrim, un joven de 23 años que vive en Toronto, Canadá, y sale con una chica de prepa. Conoce a Ramona Flowers, la chica de sus sueños, pero descubre que para estar con ella debe derrotar a sus 7 exnovios malvados, y así comienza su viaje para ganarse el corazón de Ramona. En este primer tomo se nos introduce a la mayoría de personajes de la obra, como lo son Scott, Ramona, Knives, Wallace, Stephen, Neil, Kim y Stacy, además de presentar el pasado de Ramona y el primer exnovio malvado, Matthew Patel, al cual Scott vencería en este mismo libro. En este volumen se hace mucho hincapié en la relación inicial de Scott y Knives. Ahora seguimos con Scott Pilgrim vs. The World, también conocido como Scott Pilgrim contra el mundo. Scott continúa enfrentándose a los exnovios de Ramona, mientras su propia ex, Envy Adams, reaparece en su vida. Las batallas se intensifican, y los problemas amorosos y de vida cotidiana complican aún más la situación. Inicia con el pasado de Scott y la introducción de Lisa, quien fuera de los libros jamás se ha adaptado a otro medio. La primera parte de este tomo se adaptó en el corto Scott Pilgrim vs. The Animation. Se profundiza en la relación de Scott con Ramona, así como con sus amigos, además de que se introduce al tercer exnovio malvado. En el tercer tomo tenemos a Scott Pilgrim The Infinite Sadness o La Tristeza Infinita, publicado en México. La banda de Scott, Sex Bob-Omb, participa en la batalla de las bandas, mientras se enfrenta a desafíos emocionales y situaciones surrealistas. La historia explora temas de adultez y responsabilidad. El tomo inicia exactamente donde terminó el anterior, en el concierto de la banda de Envy Adams, Clash and the Demon Head. Se presenta al tercer exnovio malvado, Todd Ingram. La pelea de Todd se prolonga durante todo el tomo. Continuamos con Scott Pilgrim Get Is Together, traducido aquí como Scott Pilgrim pone orden en su vida. Scott intenta poner orden en su vida, pero enfrenta desafíos tanto personales como profesionales. La relación con Ramona se vuelve más compleja, y las batallas contra los exnovios continúan. Por primera vez, aparece Lisa Miller fuera de un flashback. El tomo se centra en la relación de Lisa y Scott. Roxy aparece en la segunda mitad de este, y rumbo al final aparece Nega Scott. Se le considera un tomo de transición, ya que el aspecto más importante son las relaciones de Scott Pilgrim. Continuamos con Scott Pilgrim vs. The Universe, traducido aquí en México como Scott Pilgrim contra el Universo. Scott y sus amigos enfrentan dificultades a medida que la historia se acerca a su clímax. Revelación sobre el pasado de Ramona surge, y Scott debe enfrentar sus propios problemas antes de vencer a los exnovios. Al principio del tomo se presentan a los gemelos Ken y Kyle Katayanagi. Scott confiesa que ha engañado a Knives con Ramona. Se introducen a los padres de Scott y Scott y Ramona terminan en este tomo. El tomo se considera uno de los más importantes, ya que desemboca en el clímax de la historia. Y terminamos con Scott Pilgrim, Final Story, traducido como Scott Pilgrim en su mejor momento. En el desenlace final, Scott debe enfrentarse al exnovio final y debe resolver los problemas restantes en su vida. La serie culmina con una batalla épica y ofrece un cierre a las diversas subtramas, llevando a Scott a la madurez y a la autorreflexión. Scott muere en este tomo. Al final, en el epílogo, Scott consigue un trabajo estable como ayudante de cocina. La banda de Scott pasa a llamarse Shattered Band. Scott y Knives hacen las paces. Y el tomo termina con Scott y Ramona caminando hacia el vacío. Scott Pilgrim vs. The World, la película del 2010. Es una película de acción y comedia dirigida por Edgar Wright y basada en la serie de novelas gráficas Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley. La película sigue a Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera, un joven músico de Toronto que conoce a Ramona Flowers, interpretada por Mary Elizabeth Weinstein, la chica de sus sueños. Sin embargo, para estar con Ramona, Scott debe derrotar a sus 7 exnovios malvados, quienes aparecen en forma de desafíos sobrenaturales. En resumen, Scott Pilgrim vs. The World es una película vibrante y llena de energía, la cual captura la esencia del cómic mientras ofrece una experiencia cinematográfica única y entretenida. La película fue estrenada antes de que el último tomo fuera publicado, por eso en la última parte del libro y la película no se parecen en casi nada. El director de la película dijo que Ramona era un personaje que no le gustaba, haciéndola lo más insípida posible, pero curiosamente esto hizo que se volviera uno de los personajes más famosos de la cinta. Además, esta cinta cuenta con un final alternativo donde Scott se queda con Knives, el cual sería el final original, pero al descubrir esto, Brian Lee O'Malley se opuso, y se filmó uno nuevo más acorde al final del libro.
Y por último, tenemos Scott Pilgrim Takes Off, del 2023. Nuevamente, Scott Pilgrim se encuentra con la chica de sus sueños, Ramona Flowers, atrayendo la atención de todos sus últimos 7 exes. Scott fue atacado por el primer ex de Ramona, Machu Patel, después de una actuación con su banda. Aparentemente Scott fue asesinado. Sin embargo, después de un extraño sueño que Ramona tuvo, ella concluye que Scott todavía está vivo y decide investigar más su desaparición. Esta es una historia tipo What If, la cual no forma parte del canon de los libros y parece tomar en cuenta más a la película, ofreciéndonos una visión distinta de los personajes. Todo el elenco de la película regresaría para darle vida a sus personajes, tanto en español como en inglés. A ver, Axel, yo sé que esta es una serie que a ti te gusta bastante, digo, por algo tenemos todos los tomos aquí. Y bueno, ¿tú qué opinas, bueno, tanto de la historia de toda la serie, como de las adaptaciones que hubo, que gozaron de cierta fama y ahorita mismo el anime más reciente está pegando bastante, aunque se aleja mucho del material original, tengo entendido? Pues Scott Pilgrim es de esas obras que salieron en el momento justo, en el lugar indicado, y siento que es de ese tipo de fenómenos que no se puede repetir por lo mismo de que se salió en circunstancias y en un momento demasiado específico. Y Scott Pilgrim es de esas series, películas, cómics que los tienes que haber leído en tu paso de la adolescencia a la adultez, entre tus 12 a 16 años. Y si lo leíste en ese tiempo, te vas a sentir identificado con muchas cosas porque Brian Lee O'Malley, si algo supo capturar, fue la esencia de los personajes. Los personajes se sienten bastante humanos, algunos son obviamente caricaturas de estereotipos que pues él sentía que eran chistosos en ese tiempo. Pero Scott Pilgrim fue un fenómeno en su tiempo, en el 2010 con el boom de la película, y en Estados Unidos y en Canadá lo fue mucho antes por la salida de los cómics, que ni el mismo Brian Lee O'Malley pensaba que fuera a pegar tan bien. En esta edición que nos trajo Camite aquí a México, que la cual está basada en la tercera o segunda edición a color que trajo Unixpress, que es la editorial original de Scott Pilgrim, nos cuenta un montón de contexto en cada tomo. Es una edición muy bonita que creo que aún sigue en circulación. Estos tomos son de la primera edición y creo que actualmente se está publicando una que se llama Evil Edition, la cual es en pasta dura y lo que cambia son las portadas. Pero siento que es una obra que hay que darle su oportunidad, más que nada. Es bastante interesante y siento que también es muy popular en los niños, porque los niños se sienten mucho a proyectarse en los personajes, tanto los niños como los adolescentes, como tanto hombres como mujeres tienden a proyectarse mucho en los personajes de esta serie. En su momento yo lo hice también, lo cual es una muy mala idea, por cierto. Pero es una historia muy interesante, muy bonita, la cual siento que hay que darle una oportunidad. La película, ya ni te digo, o sea, de las pocas películas buenas de Michael Cera junto a ¿cómo se llama? Super Cool y This Is The End y Pineapple Express, creo que era la otra. De las pocas. Juno también, una película de Michael Cera. Sabemos que Elizabeth Weinstein, la cual ha hecho muchos papeles interesantes, además de Ramona, y el resto del cast, que pues tenemos a Brie Larson, que ahora es nuestra Capitana Marvel, Chris Evans, un montón de actores que ahora ya son de calibre un poco más alto, que incluso volvieron ahora en la nueva adaptación porque son de sus primeros papeles, y como en general todas las personas que trabajan en ese proyecto se nota que le tuvieron mucho aprecio. La película, la película para mí se me hace un muy buen resumen del cómic, si bien siento que flaquea en algunos aspectos, más que nada en la caracterización de los personajes. Siento que si no tienes ganas de leer el cómic, es muy buena forma de introducirte al mundo de Scott Pilgrim. Y bueno, por último tenemos el último anime, el cual, pues bueno, se promocionó como una adaptación de los cómics, pero en realidad es más que nada como una reimaginación de los mismos. No es tanto que vinieron a adaptar el cómic en formato animado, sino que toman la idea base y la van cambiando y generan nuevas dinámicas. Y pues como es un bonito what if, muy bien animado, súper la banda sonora, que también es algo muy importante con Scott. En todas sus adaptaciones ha tenido muy buena música. Yamaguchi, si mal no me acuerdo, la banda que hace los temas,
Scott Pilgrim es todo un monstruo transmedia también, porque hay videojuegos, hay cómic, hay película, hay serie de animación, hay de todo Scott Pilgrim. El corto de animación. El corto de animation, que es canon y es el trailer de la película, y se hizo muy bien. Hay muchos aspectos de esta historia que siento que hoy en día son muy transgresores, incluso hoy en día, pero en su tiempo nadie les dio importancia. El cómo habla abiertamente de algunos aspectos que hoy en día se están volviendo un poco tabú o un poco muy intolerantes. Es una obra bastante progresista, incluso para su tiempo. Y me da mucha curiosidad que en su tiempo nadie lo notara y todos aceptáramos a los personajes tal cual y como son. Así que siento que es una historia no vanguardista ni transgresora, pero sí bastante curiosa y sumamente interesante. Pero tú, Luis, tú que no estás tan familiarizado con este mundo, ¿qué te pareció la historia? Tú que no estás tan metido en esto. Bueno, yo personalmente solo he visto la película y de la novela he leído pues muy poco. Pero debo reconocer, es una historia muy interesante, bastante entretenida, bastante única también. Sí, a lo mejor no es así que digas, wow, vino a revolucionar todo. Pero, o sea, es bastante honesta, la puedes ver y la disfrutas bastante. No te aburres y como dices, muchos personajes se sienten... Te puedes identificar con ellos para bien o para mal, pero bueno, eso es algo que también uno va como que aprendiendo, reflexionando a medida que pasa el tiempo. Vimos casos muy curiosos ahorita con la animación de gente que decía, no, yo me identifico con Scott. Y después se dan cuenta de cómo es en realidad. Sí, Scott no es un personaje bonito para identificarte. Pero sí, es una obra que, bueno, sí hay que darle una oportunidad. Es bastante buena. Yo personalmente quisiera leer también las novelas en algún momento. Del anime no te hablo mucho porque, por lo mismo que no sé tanto, no sé todos los cambios que se realizaron en el momento. Más que lo que he visto que dicen que es muy diferente, que no se parecen absolutamente nada. Y que creo que se le da un poquito más de protagonismo a Ramona, ya que Scott creo que está ausente la mayor parte del tiempo. Sí, solo aparece en el capítulo 1 y en los últimos 2. Pero sí, en resumen, es una obra bastante buena, muy entretenida. Y que creo que todos le deberíamos dar alguna oportunidad en algún momento. Este ha sido el final de nuestro programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y recuerden, nosotros volveremos.